Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por 3D Portal. Esta mañana vamos a hablar sobre este tema de simulación de plástico aplicado particularmente a un caso, una pieza automotriz. Y vamos a ver particularmente sobre la optimización de las compuertas de inyección de plástico para la mejora de la planicidad en las superficies de sello. Esto es de alguna manera alguno de los métodos de moldeo virtual de plásticos que hemos venido platicando a través de algunos webinars. Y hoy en particular vamos a abordar esos temas. Ahorita describo detalle en lo que nos enfocaremos. Por lo pronto, quiero mencionar que vamos a hablar de alguna manera de cómo el software Sigmasoft Virtual Molding resuelve estos temas de las piezas, ¿no? Particularmente nos va a mostrar el caso Gustavo Mosquera. Él es vicepresidente de operaciones en Sigma Virtual Molding y bueno, tiene esta carrera de una maestría en ingeniería de plástico en la Universidad de Massachusetts, en el núcleo de Lowell. Y bueno, ha estado de alguna manera envuelto en manufactura de plástico por más de 2 décadas. En particular, el tema de hoy se va a enfocar a una pieza a la que le vamos a estar aplicando diseño experimentos para determinar la planicidad y cómo resolver la concentricidad y de alguna u otra manera el aire atrapado que queda en estas piezas, todo mediante un software de simulación eh, del cual vamos a estar tomando nota en la charla que nos dé esta mañana Gustavo. Y sin más por el momento, bueno, soy Sergio Álvarez, editor de 3CAT Portal. Dejo la palabra a Gustavo, cualquier comentario a través del chat. Y bueno, vamos a ir platicando durante el webinar sobre lo que vayamos viendo. Voy a dejar de compartir para darle el control a Gustavo. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Espero que puedan escucharme claramente. Te Bienvenidos escucho todos a bien. este webinar. Como Sergio comentó, vamos a estar hablando de un caso real de estudio. Sergio, si tienen alguna pregunta, ¿cómo podrían comunicarse con nosotros? De momento en el chat y al final de la presentación vamos a dejar los datos para que se comuniquen con nosotros. Ok, perfecto. Pues nuevamente muchas gracias por estar acá. Ya voy a dar inicio a mi presentación y en este momento voy a proceder a compartir mi pantalla. Como Sergio bien mencionó, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de escribirlo en el chat y, y con mucho gusto, pues al final o en intermedio, en la manera que nos vayamos cuenta, pues la contestaré. Em, ¿Puede verse en mi pantalla en este momento? Ya se puede ver, solo falta que lo pongan en modo de show. Ok, perfecto. Ahí está correcto. Ok. Bueno, como bien dijimos, vamos a empezar a hablar de la optimización de las compuertas de inyección para la mejora en la planicidad de superficie de sello. Ok. Las compuertas como tal es una de las de los principales elementos que tiene que determinarse una vez que se tiene listo o que se tiene terminado el diseño como tal. Cualquiera que fuera el diseño necesita un punto de inyección, un punto por donde va a entrar el plástico, el elastómero, el termoset, y depende de donde esté esa compuerta, pues puede generar o no diferentes defectos. Eh, Hay una cantidad infinita de defectos que están relacionados con la ubicación de la compuerta, como puede ser aire atrapado, liberación de gases, líneas de fundición, y hay muchas veces con la colocación de estas compuertas es intuitivo. Tú ves la compuerta y sabes, bueno, esta parte está más gruesa, esta parte está más fina. No puedo colocar la compuerta en este lado porque aquí el operador va a interactuar con la pieza y puede romperse un dedo, puede lastimarse. Eh, Hay muchas consideraciones por la cual las compuertas son colocadas en la ubicación donde son colocadas. Sin embargo, sabiendo de que muchas veces las compuertas en sí tienen unas consideraciones genéricas, pues la principal y la que más se usa es que nosotros debemos inyectar de grueso a fino, de donde está el espesor más grueso a donde está el espesor más fino. ¿Por qué? Porque el espesor más grueso siempre es el que tarda más en solidificarse y por ende queremos estar seguros de que hay más material entrando en esa área por mayor tiempo que en el área fina que se va a solidificar más rápido, que es la figura que tenemos a mano izquierda en sus pantallas. También está el tipo de compuerta. Si voy a utilizar una compuerta
de punto, o si voy a utilizar una compuerta lateral, o si voy a utilizar una compuerta caliente, o si es una compuerta fría, o si es un subgate o un banana gate, que son esas compuertas que tienen, que se autorrompen o se rompen automáticamente al momento de la eyección y por ende no dejan ningún tipo de marca o no se necesita ninguna operación secundaria. Todas esas consideraciones tienen que tomarse en cuenta al momento de elegir la compuerta. Sin embargo, después de todas las consideraciones y después de todo lo que se ha escrito, hay mucha literatura a través de los años, sobre todo desde los años 60, de dónde y cómo colocar las compuertas de llenado y por qué. Y con todo eso seguimos teniendo defectos en las partes o inclusive muchas veces en los moldes que derivan de la ubicación de la compuerta. Y la pregunta es ¿por qué? Pues si tenemos todas estas estudios y estas fórmulas para hacerlo, ¿por qué seguimos? Simplemente porque hay un factor muy importante, que es la geometría en sí. La geometría determina en gran parte cómo se va a comportar el material y la pieza sin importar dónde esté la compuerta o si seguimos todas las consideraciones matemáticas, todas las consideraciones literarias que hayamos podido conseguir, porque los dos factores más importantes siguen siendo tanto la geometría como el material. Eh, y esa combinación pues es crucial para entender dónde debo colocar esa compuerta. Y si no hago un análisis previo, si no hago un análisis lo más cercano a la realidad, va a ser difícil que pueda entender previo a manufacturar la pieza realmente cómo se va a comportar. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a entrar en el caso del que estamos hablando. Esta es una tapaválvulas. En muchos autos esta pieza es hecha de aluminio o de algún tipo de metal, algún tipo de aleación. En otros carros sobre todo, bueno, tenemos muchos carros acá en Estados Unidos, marcas como GM, Ford y también marcas como Toyota, Honda, utilizan tapaválvulas plásticas con materiales altamente rellenos en fibra y es el caso de esta tapaválvula. Una de las cosas que pueden observar en esta tapaválvula es que no es completamente simétrica y tiene áreas muy importantes para el ensamblaje de ellas, como por ejemplo la cama de sello. La cama de sello tiene que tener un sello totalmente hermético donde entre ese sello el cual se diseñó y donde a su vez pueda evitar cualquier tipo de fuga de cualquier aceite, gas o cualquier líquido o fluido que esté pasando por ahí en ese momento. Están los hoyos de ensamblaje, tienen que quedar no solamente planos, sino no pueden tener tanto encogimiento o deformación para que el ensamblaje sea totalmente correcto, ya que por lo general la tolerancia es bastante limitada allí. Disculpa, Sergio, tuve como un flicker en mi pantalla. ¿Siguen viendo la información? Sí, seguimos viéndola. Ok, perfecto. Eh, tenemos entonces también el orificio de la válvula PSB, o PCB, perdón, que es la que va montada directamente sobre la tapa válvula y es la que regula y libera la presión dentro de la cámara. Y por último, la tapa de aceite, que es nuestro portal o el puerto que directamente nos permite el acceso a la tapa válvula para rellenar por allí el aceite, hacer mediciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En cualquier pieza, ya cuando comenzamos el análisis, es un análisis de espesor. Ya sabemos el diseño, ya visualmente pudimos entender de que no es simétrico, ya entendemos cuáles son las áreas de interés y cuáles son aquellas áreas que quizás necesitemos prestarle más atención porque en base a ellas se va a determinar la calidad de la pieza. Pero lo primero es entender cuál es el espesor de esta pieza y cómo se distribuye a través de ella. Pues en este caso pueden ver que la escala va desde 0.67 hasta 13.2 y hay puntos que se colocaron que se seleccionaron a través de toda la pieza, marcando un espesor promedio alrededor de 2 milímetros. Sin embargo, hay áreas y son áreas de interés, como por ejemplo el puerto, y voy a llenarlo, voy a apuntarlo por aquí. El puerto de la tapa válvulas pues llega alrededor de 5.3 milímetros, hay otras áreas que llegan a 4 milímetros. Y en esas áreas es bien sabido que no podemos colocar en el puerto
una compuerta porque interferiría por el lado de afuera quizás con la tapa valvular o con la persona que esté manipulando esa tapa como tal, perdón, esa tapa de aceite. Entonces, pues se pudiera reducir el espesor, pero al reducir el espesor de esa área podemos crear fragilidad y probablemente introducir algún tipo de modo de falla que no está deseado y así sucesivamente. Entonces, como ya este diseño está totalmente probado y no puede cambiarse, lo siguiente sería entender en base a este diseño dónde la puedo colocar que no genere ningún tipo de problemas. Lo siguiente y el siguiente análisis, luego que ya yo entiendo el espesor, ok, vamos a ver cuánto más o qué áreas, que ya sabemos que van a ser las más gruesas, están determinando el tiempo de ciclo. Ok, hay una correlación entre las áreas más gruesas y las últimas áreas en solidificar. Y la imagen que están viendo ustedes, enfrente de ustedes, todo lo que se ve transparente ya se ha solidificado y todo lo que se ve en rojo está por arriba del punto de solidificación del plástico. ¿Cómo se hace este análisis? Muy sencillo. Simplemente se agarra la pieza o el CAT de la pieza, se lleva así en el software se le da una temperatura al material, a la pieza y una temperatura al molde, es decir, se envuelve la pieza en un molde, simplemente un cubo de metal, de cualquiera que fuere el metal que ustedes desean analizar, P20, H13, S7, y así sucesivamente, y se deja que sin que haya un intercambio de energía entre la pieza y el molde, se deja solidificar, ¿ok? Y se hace el cálculo de cuánto tiempo tarda esta pieza en solidificar y cuáles son las áreas que se solidifican de último, entendiendo que esas áreas que se solidifican de último son las que determinan el tiempo de ciclo y por ende en las cuales yo o quiero colocar la compuerta exactamente arriba de ellas o muy cerca de ellas para asegurarme que puedo compensar ese encogimiento mientras se va solidificando la pieza. Entonces, si vemos acá los parámetros que utilizamos a mano derecha, vemos que la temperatura del material fueron 330 grados centígrados, la temperatura del molde 140 grados centígrados. Luego, para el llenado se utilizó un llenado de 2.5 segundos. Se hizo el cambio de llenado a empaque a 97% del llenado de la pieza, un tiempo de empacado de 8 segundos, una presión de empaque del 60% de la presión de llenado, que equivale a 8.500 psi, un tiempo de enfriamiento de 44.5 segundos y un tiempo de ciclo total de 55 segundos mientras el molde está cerrado y luego abre. El material utilizado fue un PPS 35, con 35% de fibra de vidrio. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que la pieza naturalmente quiere tener el desplazamiento que está enfrente de ustedes. Cada una de estas bandas, que se ven bandas de colores, bandas azules, verdes, amarillas, naranjas y rojas, determinan cuál es la dirección o con ellas pueden evaluar cuál es la dirección en la cual esta pieza está distorsionando. Y pueden ver que está en las esquinas desplazándose hacia arriba, y en el centro se está desplazando hacia abajo como especie de una sonrisa, por así decirlo. Ahora, si ya yo sé que la pieza naturalmente, solamente en su encogimiento, solamente en una evaluación térmica, tiene esta distorsión hacia la parte superior, ya yo sé de que cuando tenga cuando añada las compuertas, vamos a tener que compensar por esa distorsión, que es la distorsión natural de la pieza en base a su intercambio térmico con el molde. En este caso tenemos 8 tipos de compuertas del lado izquierdo, que son compuertas vamos a evaluar compuertas de canales fríos, y vamos a evaluar también 3 compuertas de canales calientes y entender cuál es la más óptima. Es decir, son 11 compuertas evaluadas en total. Pero no solamente vamos a evaluar 11 compuertas, vamos a evaluar una combinación entre ellas, y por eso nos da un total de 55 diseños dobles y 11 diseños simples. Es decir, si tengo los 11 anteriores, que son una compuerta por diseño, pero también vamos a evaluar qué pasa y si puedo tener 2 compuertas y si eso mejora como tal la planicidad de sello y otras variables que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo y lo que pueden determinar dentro del software es una matriz de combinaciones. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en cualquier otro software y en cualquier otro caso, probablemente ustedes para
para entender estas combinaciones tendrían que correr una simulación por vez, es decir, un total de 66 simulaciones y hacer 66 setups y hacer 66 evaluaciones. Pues con Sigmasoft lo que ustedes van a lograr es que estas 66 evaluaciones se hagan todas en una misma simulación en una sola vez. Por ende, la velocidad con la cual van a poder tomar una decisión en base a cuál de las compuertas es la mejor va a ser 66 veces más rápido. ¿Cuáles son los variables y los objetivos del análisis? Ustedes dirán, bueno, pero si yo le doy al software 66 compuertas, ¿cómo el software sabe cuál de ellas elegir? Pues para eso le damos al software unos objetivos. Que los objetivos están marcados o están mostrados en esta gráfica con unos puntos verdes y unos puntos amarillos o unas líneas amarillas. ¿Qué son los puntos verdes? Los puntos verdes comienzan acá, a partir del número 1, y cada uno de estos puntos está numerado a través de la superficie de sello, ¿ok? O del canal de sellado. Y en cada uno de estos puntos se va a evaluar la planicidad y la distorsión o el desplazamiento en el eje Y, ¿ok? Y luego se va a hacer una correlación entre ese desplazamiento total a través de la pieza. También nos interesa la concentricidad del puerto de la tapa de aceite. Entonces, también tenemos un área, ¿ok? Un área de interés que se va a evaluar, se llama un área de evaluación, donde va a evaluar la concentricidad particularmente de ese puerto. Y por último, también se va a evaluar el aire atrapado dentro de las piezas. Entonces, en resumen, tenemos las variables del lado izquierdo. Como pueden ver, el video muestra cada una de las diferentes combinaciones de compuertas que se utilizaron. Y del lado derecho pueden ver los objetivos. Como les hablé anteriormente, todos los diseños se calculan automáticamente. Tú haces este setup una sola vez y luego de ahí el software se encarga de hacer continuamente cada una de estas simulaciones. Luego de que el software corre estas simulaciones, lo primero que tenemos es una tabla de evaluación general, que es la tabla que está mostrándose en este momento en sus pantallas, donde hay diferentes columnas. La primera columna, es decir, la columna que está más a la izquierda, muestra los rangos. ¿Cuál se ranqueó primero y por qué? Y la siguiente columna a la derecha de ella es el diseño, es decir, cuál diseño, dependiendo de cuál compuerta se utilizó, tiene menos desplazamiento. Y cada uno de los que ven a su derecha es el desplazamiento de cada uno de los puntos de estrés. En este caso, esto puede ser a veces complicado de observar, pero la manera en que el software se encarga de hacerlo ver para ustedes es a través de un plot. Okay, en este caso yo saqué el plot del software para que fuera mucho más fácil observarlo, pero lo que pueden ver es que en el eje X están representados cada uno de los puntos del 1 hasta el 31, mientras que en el eje Y se mide la distorsión en cada uno de esos puntos. Y si trazamos una línea en cada uno en cada uno de esos diseños, entendemos cuál la planicidad total de cada uno de esos diseños. Es decir, que cada línea que se puede ver enfrente representa una combinación de diferentes compuertas. ¿Ok? Entonces vamos a limpiar un poquito esto para que se entienda mejor. Dejamos solamente cuál es la peor planicidad, cuál de los diseños tuvo la peor planicidad, cuál de los diseños tuvo la mejor planicidad, cuál tuvo la segunda y la tercera. Es decir, entonces el peor diseño o la peor planicidad vino del diseño número 56, mientras que la mejor planicidad vino del diseño número 2. También tenemos el diseño número 11 y el diseño número 22, que tienen planicidades muy parecidas entre sí. La línea roja es la planicidad número 0, ¿ok? O lo que se acerca a una planicidad perfecta. Y podemos ver si seguimos cada una de las planicidades, que ahí tenemos algún tipo de desviación entre el 9 y el 13. Está muy parecido entre el 1 y el 9. Luego del 15 al 17 siguen un patrón muy parecido y se distancian nuevamente entre el punto 27 y 31. Y pueden hacer el mismo recorrido a través de la pieza y entender dónde se puede necesitar un ajuste en el molde o no. Es decir, cuando se va a dejar el molde listo para retocar o tener lo que se llama una compensación en el molde, en el metal del molde, ya yo sé de que le voy a necesitar compensación en esta área del 29 al 31, voy a necesitar compensación quizás del 9 al 11, quizás en esta área nuevamente, y así voy a poder retocar el molde para que en el momento que salga la pieza salga totalmente plana. Entonces, si evaluamos la desviación estándar, nos damos cuenta que el diseño número 2 es el que tiene menos desviación y así sucesivamente hasta lograr el diseño 56, y hay una variación entre ellos de
.4 milímetros aproximadamente. Pues si hacemos una evaluación visual ahora de cada uno de los diseños que nos parecieron mejores, tenemos que el diseño número 2, ¿ok? Teniendo una sola escala, tiene mucho menos desviación si nos enfocamos en una sola de las esquinas, ¿ok? Que los diseños subsecuentes. Lo mismo pasa con el diseño con la esquina inferior derecha. ¿Ok? Y lo mismo pasa también con el centro, donde observamos mucho menos distorsión en general. Tienen una distorsión donde el patrón es exactamente igual, solamente la magnitud es la que está cambiando entre ellas. Ahora bien, ¿cuáles son el diseño de esas compuertas? El diseño número 2 tiene dos compuertas laterales enfrentadas entre sí. El diseño número 11 tiene dos compuertas laterales, pero en este caso en colocación diagonal. Y el diseño número 22 tiene una compuerta central con canales calientes y una compuerta lateral. Es decir, es una combinación de ambas compuertas. Estas son las combinaciones que nos dieron el mejor resultado con respecto a la planicidad solamente. Pero sabemos que no es solamente la planicidad que vamos a evaluar. ¿Okay? El diseño número 2 nos da la mejor planicidad. Realmente considerable la diferencia entre el diseño número 2 y 56, pero entendemos de que tenemos que evaluar con esto también la concentricidad. Y al evaluar la concentricidad, como dijimos que teníamos que prestarle atención al puerto roscado, ¿ok? Para eso se estableció un área de evaluación y se le pidió al software en esa área de evaluación, consígueme cuáles son los diseños que nos permiten una menor distorsión o un menor desplazamiento del eje Z y el eje X, es decir, los ejes que nos generan en este caso una ovalidad o concentricidad. Cada uno de los puntos en este caso representa una simulación distinta. En el caso anterior fueron las líneas, en este caso es un punto. Y los puntos que están marcados son 2, 22 y 11, los que nos dieron mejor planicidad, pero todo lo que se acerque a esta línea que tiene un desplazamiento igual entre Z y X nos da una mejor concentricidad. Entonces tenemos desplazamiento el 2, el 60, el 56 y el 62. Ya van a ver por qué no elegí los del medio, ok, ya se hizo una evaluación mucho más rigurosa. Eso es porque estos que están acá se acercan muchísimo más a tener una mejor concentricidad y a su vez tener una mejor planicidad, ok, que es lo que vemos acá. El siguiente diseño, después del diseño 2, el 11 y 22, que ofrece una muy buena planicidad, pero con una mejor concentricidad, ¿ok? Digamos, la mezcla entre mejor concentricidad y planicidad la conseguimos con este diseño, el diseño número 60, donde hay una desviación en este caso en los puntos del 1 al 9, del 9 al 13, aunque hay una desviación, se comporta mucho más cerca, sin embargo, hay un cambio en el tipo de distorsión, mientras que antes estaba distorsionando hacia el lado positivo, ahorita sigue hacia el lado negativo. Y luego por allí, del punto 15 al 31, ven cómo sigue perfectamente el mismo patrón de planicidad entre las dos piezas. Ahora, si hacemos una comparación entre el diseño número 2 y el diseño número 60, manteniendo el peor de los diseños simplemente por una cuestión visual, podemos entender en dónde se diferencian los dos. ¿Ok? Y por último, para entender esto como un todo, vamos a evaluar lo que es el aire atrapado y entender si realmente ese diseño 2, 11, 22 o 60, cuál de ellos nos produce una mejor consideración del aire atrapado. Ahora, recuerden que todo esto se puede hacer en un solo paso. Yo estoy partiendo estos pasos simplemente para que entiendan cuál es el proceso natural de evaluación de los defectos y lo que podemos encontrar en la pieza. Entonces, estos cilindros morados que pueden ver alrededor de la pieza son los que representan cada uno de los venteos colocados en la pieza. Sin embargo, sabemos que todos los venteos van a través de la línea de partición. Entonces, ahora evaluando de igual manera el aire atrapado en este caso en el eje Y y la planicidad en el eje X, podemos entender de que lo que nos ofrece menor aire atrapado es el 62, ¿ok? Y que nos ofrece menor planicidad sigue siendo el número 2, como ya habíamos visto. Y el número 60, que es el que tiene menor concentricidad, mejor concentricidad, se encuentra de alguna manera, tiene un poquito más de presión, no está en el total donde está la mayoría, pero tiene un poquito más de aire atrapado, ¿ok? Entonces, los que se acercan más a una convergencia entre los dos puntos son el 2 y el 62, ¿okay? Que son estos dos que están acá. Y de igual manera, pues mostramos visualmente cuáles son cada uno de estos diseños. El 2 ya lo habíamos visto. El 60
no lo habíamos visto hasta ahora, pero es simplemente una compuerta totalmente opuesto a las compuertas que habíamos visto anteriormente, mientras que el 62 es utilizando una sola de las compuertas de canales fríos. Ok, pero ¿cómo se ve esto visualmente? ¿Qué quiere decir que tenga aire atrapado o menor presión de aire? Pues es la siguiente diapositiva que vamos a evaluar. Por primera vez estamos viendo el aire atrapado del diseño 2, que era el que tenía mejor planicidad. Y cuando nos observamos, nos damos cuenta de que tiene aire atrapado directamente sobre el puerto de la tapa de aceite y tiene aire atrapado desplazado hacia una de las esquinas. Este aire que está aquí atrapado sobre el puerto es muy difícil de ventear de allí y por ende, a pesar de que sí se puede hacer, lo mejor sería pues eliminar de una vez ese diseño, esa posibilidad, si tenemos otras posibilidades que también están bien. El diseño número 62 es el que tiene menor presión de aire y desplaza el aire hacia una esquina, donde ese aire puede ser venteado a través de la línea de partición. Y el diseño 60, que tiene mejor concentración en el puerto, también desplaza el aire hacia uno de los costados. Por ende, también puede desplazarse ese aire y sacarse de la cavidad a través de la línea de partición. Entonces, luego evaluamos el diseño número 11, que también tenía bastante buena planicidad, y nos damos cuenta que tiene mayor aire atrapado dentro de la superficie. Por ende, ese es un diseño que también debe eliminarse. El diseño 22, que era muy bueno para la planicidad también, ¿ok? Desplaza todo hacia las esquinas y muy probablemente este aire pueda desplazarse a través de la línea de partición más fácilmente. El diseño 62, habíamos dicho que desplazaba el aire hacia la esquina, mientras que el diseño número 60, que tiene mejor concentricidad, desplaza todo. Entonces, estos tres diseños ahora siguen siendo una opción porque ofrecen una muy buena planicidad o planicidad aceptable. Encontramos el diseño que tiene la mejor concentricidad y encontramos los diseños que tienen menor aire atrapado. Entonces, si nos vamos nuevamente a los plots que estábamos viendo, donde podíamos entender la planicidad, nos damos cuenta que el diseño número 60, ¿ok? Es el que sigue muy de cerca cada una de las otras opciones, mientras que el diseño 62, aunque sigue siendo el que tiene mejor aire, pues se desvía un poco más de la planicidad que habíamos visto hasta ahora. ¿Ok? Por ende, si los colocamos los tres y evaluamos cada uno de esos perfiles, diseño 22, 60 y 62, mejor planicidad, pero con una concentricidad aceptable. El atrapamiento de aire sigue siendo bajo. Este tiene una planicidad aceptable, solamente aceptable, aunque se desvíe un poco, pero sigue siendo mejor con aire de atrapamiento bajo. Entonces, en este caso, pudiéramos elegir cualquiera de las dos. Sin embargo, nosotros decidimos elegir la que tuviera una planicidad aceptable y una concentricidad mejor, sabiendo que el atrapamiento de aire pudiéramos trabajarlo hacia y desplazando ese aire hacia afuera de la cavidad a través de la línea de partición. Esta es la manera correcta de evaluar los efectos que pudieran tener mayor impacto sobre la calidad de esta pieza y a su vez tomar una decisión correcta con respecto a la ubicación de las compuertas. Si se recuerdan, en base a las consideraciones principales para colocar una compuerta, hubiésemos colocado la compuerta quizás cerca de acá, hubiésemos colocado la compuerta quizás cerca de alguno de estos elementos y quizás no en una de las partes laterales, pero hubo que hacerlo debido a que el análisis nos muestra que la planicidad aceptable y la mejor concentricidad se encuentra con una compuerta lateral o una compuerta de edge en la parte inferior, en este caso de la pieza. Les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su atención. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto en este momento estoy dispuesto a contestarlas. Si quieren contactarnos directamente, pueden ir a la página, nos pueden seguir en LinkedIn, o pueden utilizar inclusive mi correo que es g.mosquera@sigmasoftbm, como está aquí.com. g.mosquera@sigmasoftbm.com. Gustavo, bueno, para recapitular un poquito, por lo que entendimos, yo diseñé mi pieza en CAD en otro sistema, por ejemplo, Solid Edge, me lo traje a Sigmasoft, establecí los parámetros que yo consideré para el análisis o la simulación. Sigmasoft
a través del método de diseño de experimentos, iteró n cantidad de soluciones, en este caso 66, y Sigmasoft planteó las posibles respuestas a través de gráficas para que al final yo como experto, o tú en este caso, decidieras cuál es el mejor diseño. ¿Es así más o menos en resumen? Exactamente, y la idea siempre es proveer una capacidad mucho más elevada de tomar decisiones, decisiones certeras en base a datos. Nosotros ya tenemos con esta tecnología aproximadamente 10 años, pero mira, no es nada distinto de lo que están empujando ahora con inteligencia artificial. Digamos, esta ha sido nosotros siempre lo hemos llamado ingeniería autónoma, pero ahora está de moda el término inteligencia artificial, pero es exactamente lo mismo, es tomar una cantidad infinita de datos en base a un objetivo para que tú puedas tomar una decisión basada en datos de cuál es tu mejor opción, y se hace a través del método de optimización autónoma y que utiliza algoritmos de diseño de experimentos. Qué bueno que lo mencionaste, porque sí, si hubiéramos utilizado palabras elegantes, hubiéramos dicho, no, lo hacemos a través de IA. Pero bueno, al final Sí, del día todo lo que está atrás es la estadística generada y tomarla con los datos estructurados para presentar los resultados. Pero al final del exactamente. día el ingeniero es el que decide sobre las potenciales opciones que te da el software. Claro, porque tú puedes tener todas las opciones enfrente de ti y tú le dices al software cuáles son tus objetivos. Sin embargo, al final, quien toma la decisión en base a tu criterio, porque la calidad de la pieza la determinas tú, sigue siendo el ingeniero. Y eso nunca va a cambiar. O sea, no importa qué tanta inteligencia artificial tengas o no, el ingeniero y la calidad que necesita el producto es quien determina cuál de las opciones es la que debo tomar. Y una pregunta más de mi parte. ¿Quién es el candidato a tener este tipo de software? ¿El que diseña el producto, el que diseña el molde, el inyector de plástico? En tu opinión, ¿quién es? Mira, nosotros tenemos literalmente un 30% y un 10% de otros. En nuestra clientela, por así decirlo, tenemos un 30% que son OEMs o manufacturadores directamente. Tenemos un 30% del 28 al 30% que son moldeadores, o sea, perdón, que fabrican moldes, el fabricante de los moldes. Y tenemos otro 30% que son compañías que se encargan de manufacturar, como son Tier 1 o maquiladoras, compañías que quieren mejorar sus procesos sin necesidad de que ellos tengan injerencia sobre los diseños. Es decir, no, a ellos les llega un diseño totalmente determinado, pero hay tanto que se puede hacer a nivel de proceso y de determinar si este proceso es adecuado para generar la mejor pieza que todavía ven mucho beneficio en la utilización del software. Y en un momento dado, ¿ustedes dan servicios de consultoría? O sea, si yo tengo mi pieza y quiero que ustedes me lo evalúen, ¿se puede o eso ya no? Correctamente, nosotros tenemos servicios de ingeniería que ofrecemos, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con varias empresas de México, por cierto, donde nos han enviado sus CAD, digamos el archivo CAD, tanto de la pieza como del molde. Hacemos 3 o 4 iteraciones donde evaluamos la pieza, el molde, las líneas de enfriamiento y la eyección, y luego se le hace una recomendación en base a cuáles son los objetivos de esa pieza en particular, de cual se les hace recomendaciones de procesos, de cambios de diseños y de material, puede ser, si entra en la evaluación. Pues no sé si de mi parte esos son los comentarios. Si alguien tiene algún comentario, no sé si gustes dejar el slide final donde están los datos de contacto Sí, claro, o, claro, por o supuesto. escribir en el chat tu correo para que si alguien tiene algún Yo, déjame comentario escribir en directo. el chat mi correo personal directo de aquí de la empresa donde me pueden contactar. Eh, y pues yo con mucho gusto atenderé a cualquiera de las preguntas que puedan tener. Bueno, muy bien, pues de momento creo que no hay todavía muchos comentarios, pero pues agradecemos a los que atendieron el webinar, su asistencia. Este quedará grabado bajo demanda para que lo puedan consultar más adelante. Y pues agradecemos tu tiempo, Gustavo, y la explicación del caso de éxito que estuvo muy interesante. Por supuesto, gracias a ti, gracias a 3D Cat Portal por hacer el puente y hacernos de puente entre nosotros y
y sus lectores y esperamos que con gusto pues a futuro podamos volver a conectarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.